Bien, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad de esta nueva luna que nos permite en esta oscuridad sembrar nuevas intenciones. Esta luna nos invita a reflexionarnos a la luz de nuestras relaciones, porque es una luna en Libra y Libra tiene que ver con todo ese balance en nuestras relaciones. Entonces, la reflexión que nos invita hoy Astrología Noche de Venus es a que nos miremos en el espejo de nuestras relaciones desde el fondo de la relación que tenemos con nosotras y con nosotros mismos, en esa relación interna, en esa aceptación propia, en ese conocimiento propio, ver cómo estamos creando esa gama de nuestras relaciones. Entonces nos invita a sembrar intenciones a la luz de esta reflexión, de vernos en esas relaciones y ver si hay ajustes que hacer para que exista mayor balance y armonía desde nuestra relación con nosotras y nosotros mismos y la relación que establecemos afuera con las demás personas. Bien, entonces posterior a esta reflexión tan sensible, ¿verdad? En esta red en la que vivimos, en esta red viva de relaciones, en la que pues nos desarrollamos y nos creamos mutuamente, ¿verdad? Las personas. Vamos a tener una noche muy especial de una reflexión en esa interculturalidad dentro de las relaciones espirituales que establecemos unas con otras, unos con otros, y cómo nos vemos en las demás personas. Puede que tengamos muchos puntos de encuentro y otros que sean muy novedosos, ¿verdad? Para nuestra propia espiritualidad. Entonces, muy emocionada de mi parte por este espacio de aproximarnos desde aquí, desde un espacio que también busca esa libertad de nuestras espiritualidades. Entonces, muy honrada por la participación de Silvia, el acceso que siempre tiene a compartir y esa alegría que proyecta tan clara y tan contagiosa. Bien, para introducir a Silvia me gustaría retomar lo que estuve comentándoles la luna pasada sobre el DEI, que es el Departamento Ecuménico de Investigaciones, en el cual Silvia se desarrolla como directora. Y pues el DEI es una organización que a nivel latinoamericano ha tenido un impacto muy significativo en todo ese tema de buscar la libertad de las espiritualidades, buscar esa aceptación mutua de las diversas, precisamente en ese espejo de posibilidades que existen, de encontrarnos como un solo espíritu, pero que habita en tantas expresiones. Entonces, el DEI aporta muchísimo en esa reflexión crítica latinoamericana de esa diversidad de sentirnos y de explorar las espiritualidades en nuestra casita latinoamericana. El DEI como organización, como les conté en el conversatorio pasado, se encuentra en una campaña muy importante que se llama Resistir, Cuidar y Compartir, y que pues este hashtag está lindísimo porque definitivamente que necesitamos sembrar esa resistencia, ese cuidado y ese compartir. Y entonces, para continuar con todos estos procesos de investigación, de incidencia, de acompañamiento, de formación, el DEI está en esta campaña de recolecta económica para así lograr suplir varias de estas dimensiones y también atender a personas de forma humanitaria en la Casa DEI y en la infraestructura en Costa Rica. Y pues bueno, invitarles siempre a colaborar con una organización que colabora de tantas maneras en este camino. Y bueno, contarles rápidamente, antes de darle el paso a Silvia, que es muy curioso porque antes de yo saber o de conocer al DEI, di uno de mis primeros talleres del mito de la diosa, que eran los talleres, así se llamaron en un principio, los primeros talleres que di, y lo di en el DEI. Es muy curioso porque yo no sabía que estaba en el marco del DEI, porque lo organizó la Guanared, que es la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria acá en Costa Rica. Y entonces la Guanared me invitó y algunas personas estaban vinculadas al DEI. Entonces cuando lo di el taller posterior,
yo, bueno, ¿y de qué se trata esta organización? Y bueno, pues era una organización de este corte, entonces me sentí muy convocada, pero no, pues me relacioné directamente y posterior, eh, gracias a una relación muy entrañable con un amigo muy especial que es colaborador del DEI, cuyo nombre es Wim Dirksens. Él mismo fue introduciéndome al DEI y al punto de que ahorita para mí es muy, muy relevante desde el punto de vista de este proyecto Legado Negado, estar vinculada al DEI, como les dije la semana pasada, sentirme abrazada en ese ecumenismo, en ese lugar donde no me siento reprimida ¿verdad? Por más bien esta libertad espiritual que busca este proyecto y esta recuperación de la sensibilidad desde las mujeres, desde lo femenino, desde lo feminista, para construir nuevas formas de entender, interpretar y vivir la espiritualidad. Entonces quería contarles rápidamente que ha sido así y al punto de que desde el año pasado soy socia del DEI, que eso es una noticia maravillosa y que ojalá cada vez más activa. Entonces, me siento muy, muy contenta, muy honrada, muy orgullosa de contarles esto y pues hoy de contar con Silvia, que nos maravilla, como les digo, con su personalidad y con lo que nos va a compartir hoy. Entonces, con nuestro corazoncito sensible, nos abrimos a este tema y a esta experiencia de mundo desde la teología negra feminista y latinoamericana pues de la mano con Silvia esta noche. Entonces, Silvia, muchísimas gracias y te doy la palabra para escucharte, conocerte. Bueno, muchas gracias, Laura, y con esa presentación así tan comprometedora, yo quisiera, bueno, también expresar mi cariño por el trabajo y reconocimiento por el trabajo que realiza Laura, ¿verdad? Y la alegría que hemos tenido de encontrarnos en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes espacios, ¿verdad? Y también de tenerla ahí más cerquita del DEI y a varios de ustedes que están aquí también, ¿verdad? Fer, Jaime, es que estoy solo verlas, estoy viendo un pedacito aquí de la gente que está. Así que muy, muy contenta, muy feliz de compartir con ustedes esa tarde noche. Y quizá lo que vaya a compartir aquí, tenemos que hacer un viaje, ¿verdad? De Sabanilla a Río de Janeiro, Baixada Fluminense, como decimos, es una región allá en la periferia de Río, donde he experimentado momentos assim muy lindos en ese caminar de la teología negra feminista. Y nos quedaría corto llegar solo hasta ahí, tendríamos que cruzar el océano y llegar hasta África y en ese lugar de encuentro ahí con mis raíces y con nuestras raíces, porque yo creo que ese es un legado negado también, el de nuestras raíces de nuestras raíces africanas, de nuestra matriz africana. Ese es otro legado negado que me gustaría mucho compartir con ustedes esta tarde. Me siento feliz también porque ya un viernes en la tarde uno quiere también un espacio así de conversación, ¿verdad? De escuchar. Intentaré ser breve, aunque me cuesta a veces un poquito, pero para también poder especialmente dialogar, conversar con ustedes. Cuando Laura me invitó a esa participación, sabíamos más o menos que nos gustaría, ¿verdad?, compartir, pero no sabía muy bien cómo decirlo, ¿verdad? Y en las carreras así de las semanas, y Laura me pregunta, Silvia, el título. Entonces quedó así, Teología Negra Feminista. Y quería empezar hablando sobre eso, sobre el uso de las palabras, de los conceptos y la dificultad que es para nosotras y yo creo que para muchas personas, pero voy a referirme aquí a nosotras, cómo que dar nombre a las cosas que a veces estamos experimentando,
¿no? Y a veces, porque parece que los conceptos tienden a encajonarnos, a ponernos así dentro de ¿verdad? De algo muy, muy apretado, ¿no? Entonces, el nombrar puede significar esto, ¿no? Como que encerrarnos, y cuando yo digo eso, me refiero, refiriéndome a la teología negra feminista, es que ya la palabra teología como que a veces me limita mucho, me tira a un mundo, ¿verdad? Y alguna ocasión yo decía que cuando yo empecé a estudiar teología, yo sentía que era como que andaba con mi cuerpo, ¿verdad? Por unos pasillos muy angostos, no cabía mi trasero, no sabía cómo acomodarme, cómo desplazarme, ¿verdad? Y salía como que topándome y tirando muchas cosas que se iban ahí poniendo en el camino, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la sensación que yo siento muchas veces cuando estoy trabajando teología, porque como que necesito más espacio, necesito otras palabras, otros símbolos, todo eso es muy poco para la abundancia que viene del corazón y de la experiencia de las mujeres afrodescendentes y de otras compañeras también. Entonces, con esa limitación de la palabra, es que yo empiezo hablando de teología negra feminista. Entonces, ese título más bien me gustaría que en lugar de ser algo que encierre el pensamiento, fuera más bien como uno puede entender las palabras y los conceptos como una puerta o una ventana que se abre, ¿no? Y ahí tú empiezas a mirar así, a conocer, a identificar cosas, sentir falta de otras, ¿verdad? Acercarse a algunas, alejarse de otras. Entonces, para mí eso es hacer teología, porque hasta el momento no he renunciado del todo el espacio de hacer teología en el mundo académico y en el mundo cristiano. Yo digo, no he renunciado de todo, porque muchas cosas yo sí he estado relativizando para poder ser más fiel a mis raíces, a mis intuiciones, a mis sentires, ¿verdad? Pero no he renunciado de todo. Entonces, a veces uno como que se topa así con cosas que muy difíciles de mover. Entonces, aquí vamos a trabajar con la teología, conversar sobre teología, pero entendiendo la teología como a la puerta por donde yo voy a entrar para ver esos horizontes, esas posibilidades, ¿verdad? Y la palabra teología más como un apoyo, ¿verdad? Para poder, teología para hablar sobre esa sistematización o cómo vemos esa experiencia de Dios, ¿verdad? Pero que, como les decía, siempre queda como que muy angosto para la experiencia que la queremos compartir. ¿Y de dónde surge entonces la experiencia de la teología negra? Surge de diferentes experiencias de mujeres afrodescendentes en este continente y surge también en diferentes lugares. A veces cuando empezamos a hacer un análisis, ¿verdad? Tanto como se hace de la teología de liberación, de la teología feminista, hay como que un deseo de saber, pero ¿quién fue la primera? ¿Dónde empezó? Y yo creo que esos son como que movimientos que se dan en la historia y que empiezan en muchos lugares y en muchos territorios diferentes, ¿no? Entonces, la experiencia que comparto aquí con ustedes de teología negra es una experiencia que también surge de muchos y diferentes lugares. Yo la experimenté y la viví inicialmente en Brasil, y donde de alguna forma me siento muy vinculada por lo que voy a estar mencionando más adelante. Esa experiencia también, la teología negra también surge de ese proceso de construcción de identidades de las mujeres afrodescendentes y cómo es construir identidad negra en sociedades profundamente patriarcales y racistas. Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de la teología negra feminista, estamos hablando de un movimiento también antipatriarcal y antirracista. Y como creemos mucho que esta reflexión se da también en la interseccionalidad,
tendríamos que decir también que vienen de comunidades profundamente empobrecidas, en ese mundo profundamente desigual, que ha quedado muy claro en esa experiencia ahora, o lo que estamos pasando ahora con la pandemia, de la profunda desigualdad que vivimos, y cómo estos grupos afrodescendentes, grupos de mujeres afrodescendentes, principalmente en países como Brasil, como Colombia, como han sido los grupos también más afectados por la pandemia. Entonces, hacer teología negra feminista es hacer teología desde ese lugar realmente de la periferia, de la exclusión, de los jóvenes que están siendo asesinados sencillamente por ser negros, y que salir en la calle, en una favela de Río de Janeiro, ya es motivo de que le disparen para después preguntar quiénes eran, ¿verdad? Entonces, hacer teología no es como que es hacer desde ese profundo dolor e indignación por la vida de las mujeres, especialmente de las mujeres y de los jóvenes negros, que son vidas que pareciera que no importan, ¿verdad? Como hemos visto ahora con todo lo que ha significado retomar esse tema de racismo que está tão presente, e justo por esta frase, não? Las vidas negras sim importam. Em mi processo de construção e de reflexão da teologia negra, vengo de um grupo de teólogas que valoramos a experiência de fé e a experiência de fé cristiana. Então, nesse grupo de teólogas negras, há muitas católicas, evangélicas, ¿verdad? Pero también entramos en un proceso de reconstrucción de reencuentro con nuestra identidad de origen africana, con nuestras raíces africanas. Entonces vamos a ver que para nosotras el camino del descubrimiento de nuestra identidad, en ese camino nos encontramos también con nuestras ancestras, con nuestros ancestros, y con las religiones ancestrales, y algunas de nosotras abrazamos realmente con amor, con cariño, con respeto, con mucha gratitud esta tradición y esa raíz ancestral. Y para eso yo quería decirles que para mí en ese momento es mi gran referencia para la cuestión, para mi experiencia de fe, para mi teología, ese encuentro con mis raíces ancestrales. Ha sido un proceso muy, muy largo, y que en esos últimos 3 años he tenido como el regalo, ¿verdad?, de poder asumir un compromiso con una comunidad de matriz africana, aunque distante, y asumir ahí una responsabilidad. Entonces, en esa comunidad tengo un nombre especial que se llama Yabumi, que significa mi madre me cuida a mí. Entonces, yo también en ese momento pido permiso a ella, ¿verdad?, a Oshun, para poder compartir con ustedes, y agradezco mucho a ella ese regalo que ha sido elegirme para ser parte para ejercer también esa función en esa comunidad afro. Bueno, entonces un poco de dónde surge, ¿verdad?, de esos lugares. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos de referencia? Yo creo que para las que hacemos teología negra, hay siempre una referencia a un territorio. Hoy que hablamos tanto de la cuestión de los territorios, y a una experiencia de ser arrancadas de ese territorio, ¿no?, de la Madre África, y las sucesivas experiencias de colonización de los territorios que vamos ocupando. Y cuando hablamos de experiencias de colonización de los territorios, llegamos también hasta nuestro territorio cuerpo, ¿verdad?, que es como que la experiencia también de ser un territorio donde todo el proceso que vivimos, que experimentamos de emblanquecimiento de nuestras identidades, hace con que ese territorio tenga que ser nuevamente ocupado por nosotras mismas. Es como, yo digo que nosotras sentimos como que una nostalgia de algo que no conocíamos, y ese algo que no conocimos es poder vivir dignamente, de una forma feliz, plena, con esos valores, con este legado
verdade, que recebemos de nossas ancestras. Então, esse é um primeiro ponto que sempre vai estar marcando a teologia negra. É quase que uma teologia que se construi a partir de um não lugar, verdade, de um lugar que nunca lo sentimos totalmente nosso. E depois, mais adelante, podemos comentar isso. Desse lugar de essa experiência de colonização de los territórios e também de nossos territórios, de nosso território cuerpo, é que surge em la teologia negra uma proposta. A teologia negra é parte de outras reflexões, de outros estudos, de outros movimentos que nós assumimos como movimentos decoloniais. Então, aqui, recuperando um pouco, recordando que a colonialidade se manifesta em diferentes dimensões em nossa vida, não? E aqui, os que hemos estado aí lendo, trabalhando, investigando um pouco sobre isso, sabemos de essas diferentes experiências da colonialidade com relação ao poder, ao saber, não? Como os pueblos afro foram realmente sus saberes, sus conhecimentos, verdade? Sua sabedoria foi totalmente desconhecida, não tiveram seu reconhecimento nesse projeto moderno que empieza desde o início da chegada de los africanos a este continente. E já o mesmo saqueo, digamos, epistemológico, já sucedia em África. Então, aqui a proposta da teologia negra é como hacernos recuperar uma experiência da divindade que nos possibilite esse processo de decolonização de los saberes, de los conhecimentos, verdade? E aqui, quando hablo de saberes, de conhecimentos, é algo tão amplo, porque van desde a forma como nos relacionamos com a natureza, como vamos ver mais adelante, desde a forma como entendemos nossa identidade, desde os conceitos relacionados com família, com terra, com economia, com a gestão da vida. Então, todos esses conhecimentos, esses saberes, essas comunidades foram desprovidas, e essas pessoas desprovidas de esses saberes. E, então, quando falamos de que a teologia negra é essa proposta decolonial, é porque analisar criticamente esse processo colonial nos vai levando a buscar uma forma de entender a Deus, a divindade, de entender o mundo, onde realmente nos reencontramos com essas raízes e com essa nossa origem. Depois, um terceiro elemento relacionado com esses pontos de referência para a reflexão é a luta antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. Isso ha quedado muito claro para nós, não? Que a luta hoje de las mulheres negras feministas e da teologia negra feminista é antipatriarcal, antirracista, anticapitalista. Vemos o agotamento total desse sistema e já não podemos quedar como uma visão que durante um tempo e sigue sendo por alguns grupos, verdade? Por alguns grupos, uma visão muito culturalista, como se o trabalho negro fora, a luta negra fora meramente. Eu sei que o aspecto cultural é muito importante, pero como se isso estivesse a parte de lo que é também hacer frente a toda a situação de discriminação por la questão de gênero e por la questão também de la pobreza em que estamos involucradas e por o sistema econômico que cada vez leva ao empobrecimento de nossas comunidades e também à invasão e à ocupação desses territórios das comunidades afro. Então, quando falamos de racismo, aqui, Badria, necessitaríamos tomar um pouco mais de tempo para ver realmente como a sociedade se ha ido, como o racismo ha ido buscando novas formas de manifestação,
E essas formas de manifestação de racismo que ao início, digamos, se utilizou das diferenças biológicas, das diferenças étnico-raciais para classificar a população, hoje dia, de alguma maneira, essa mesma lógica de diferenciação que busca hierarquizar, classificar, e nessa classificação excluir a alguns, incluso alegar a dizer que alguns não necessitam existir alguma parte de seu grupo, dessas pessoas, isso também passa, isso sigue presente. E em el DEI, agora estamos recebendo um grupo de pessoas solicitantes de refúgio, refugiadas, migrantes, então aí há pessoas, bueno, de 6, 7 países diferentes. Então, vemos como todo o que passa hoje com a política migratória tem que ver com o tema também de racismo. Não? E um racismo que sigue classificando, sigue hierarquizando as diferenças e sigue excluindo a grupos, a pessoas e grupos relacionados com determinadas características, já não são solamente color de pele, características físicas, pero também isso se vai ampliando cada vez mais para a questão religiosa, ¿verdad? Para la cuestión de que son formas también de exclusión y de discriminación. Entonces, ver esas formas actuales de acción de racismo, ¿no? De cómo se va cambiando esas formas de manifestación. Incluso llegando a lo que algunos autores llaman, ¿verdad? Que es promover el autoricidio. Es cuando estamos en una sociedad donde que permite esa muerte del otro, que va generando, construyendo un otro amenazador, teniendo un lenguaje perverso, un lenguaje generador de miedo, de tormentos frente al otro. Y todos esos elementos yo creo que han sido intensificados con esa situación de la pandemia, ¿verdad? Donde realmente el otro es una amenaza, donde el otro es un lenguaje perverso que tenemos con relación al otro que genera esa amenaza para la vida, para las relaciones, ¿verdad? Y para la sociedad. Entonces, esa forma de promover el autoricidio, construindo o outro não como um semejante, sino como um objeto intrinsecamente ameaçador, poderíamos dizer, uma nova forma também de manifestação de racismo. E a teologia negra, como que desde su início, lo que viene es como que proponiendo outras formas de concepção, incluso de concepção de Deus, para fazer frente a essas discriminações. Porque aqui el lenguaje religioso y la misma teología ha contribuido a este autoricidio, ¿verdad? A esta forma de crear un otro como una amenaza, ver en el otro una amenaza. Eso queda muy claro cuando vemos la forma como se ve las religiones de matriz africana. Quizá en Costa Rica no sea tan fuerte, pero conversando con unas compañeras, mujeres negras de un grupo que tenemos aquí, también hay religiones de matriz africana, aunque de una forma bastante no muy presente, no muy clara, ¿verdad? Pero vamos a encontrar también aquí esas religiones y que van a ser también bastante discriminadas. Entonces, del punto de vista de la teología, lo que encontramos como una teología que fortalece, que refuerza esa cuestión del racismo, es al endemonizar esa divinidad de las religiones de matriz africana. Entonces, otro de las religiones africanas pasa a ser como que figuras de peligro, de amenaza, y como casi que asumiendo, y muchas veces asumiendo mismo esa versión del Satanás, ¿verdad? En la que tiene que ser eliminado. Y siempre asociando las religiones de matriz africana con algo del pasado, ¿verdad? Con algo primitivo y
y el cristianismo, como, y hasta hoy vemos eso en muchas comunidades, el cristianismo como significando también ese seguir adelante, ese asumir lo que antes era el desarrollo, asumir lo que significa el avance de la sociedad, está relacionado con las religiones cristianas. Bueno, aquí podríamos conversar varios puntos relacionados a eso, pero quería llegar a algo que es lo que para mí es un punto hoy muy importante de la teología negra feminista, es si lo que vivimos fue ese proceso de colonización que ha resultado en esas diferentes formas de colonialidad. La propuesta de la teología negra feminista es una propuesta de despatriarcalización y de decolonización de nuestra alma. Ahora vamos a profundizar un poquito eso. Como hemos visto hasta aquí, uno de los aportes, uno de las fuerzas que ha tenido ese proyecto colonial ha sido la colonización, la colonialidad, en su momento la colonización, hoy día la colonialidad, también de nuestro sentido, de nuestros saberes, de nuestro imaginario, de la subjetividad. Entonces, todo eso ha sufrido ese proceso y sufre hasta hoy ese proceso de colonialidad. Entonces, yo estoy aquí proponiendo esa decolonización del alma, y alma aquí no entendido con esa dicotomía de cuerpo y alma, de esa visión dualista, pero alma, y uso la palabra de propósito, como ese lugar que da ese sentido profundo de la vida. Ese lugar donde nos encontramos con nosotros mismos y encontramos con esa divinidad que nos habita. Entonces, ¿cómo redescubrir ese lugar, ese encuentro con lo divino? Y no es un divino que necesita que yo sea, que no necesita excluirme o disminuirme, ¿verdad? O aplastarme para poder ser divino. No, es una divinidad que habita nuestros cuerpos, y que hacer esa decolonización del alma es hacer ese encuentro profundo con esa fuerza, con ese empoderamiento que está en nuestras vidas. Hago eso como casi que una introducción para poder compartir con ustedes lo que para mí ha significado ese proceso, y que ahora veo que es un lugar, no voy a decir que es el único, pero un lugar que posibilita esta decolonización de nuestras vidas, decolonización de nuestras almas, decolonización de nuestros sentires y de nuestra subjetividad. Y yo quiero proponer ese encuentro con las religiones de matriz africana, que es algo que es un poco el tema de ese conversatorio hoy. Un encuentro con esas religiones de matriz africana, como el encuentro con este lugar, con esta posibilidad. Y como es algo que no sabemos mucho, cuando digo no sabemos, hablando desde las vivencias nuestras de Centroamérica, de Costa Rica. Entonces yo quisiera compartir un poquito con ustedes algunos elementos que son parte de dar a conocer cómo es esa comunidad. Entonces voy a contar aquí para ustedes, a través de algunas fotos, algunas palabras, la historia de una comunidad que se llama Ile Axé Ogum Alakoro, que es una comunidad que está en Río de Janeiro, y que para mí ha sido una experiencia muy linda la forma como esta comunidad de matriz africana está logrando en ese momento unir ese proyecto decolonizador, despatriarcalizador, con el elemento religioso.
¿no? Porque nosotros experimentamos eso desde las teologías de la liberación, desde las teologías feministas, pero quisiera compartir con ustedes cómo eso se da desde una comunidad tradicional, una comunidad de matriz africana. Entonces, permítanme compartir estas. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, se mira bien. Ok. Se mira bien. Vamos bien por aquí. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, por favor. Está bien. Sí. Bueno, entonces, la propuesta es esa, conocer un poco esta comunidad y ver cómo esa comunidad nos puede ayudar en ese proceso, ¿verdad? De encuentros. Y con esta luna nueva que nos decía Laura, me parece muy lindo también ver ese como un camino también de mayor ajuste, de buscar otras formas de relación, ¿verdad? Y me parece que responde a esta propuesta de esta noche. Entonces, esta es la comunidad se llama Ile Axé Ogun Alakoro. La palabra Ile significa casa. Casa, y axé significa esa fuerza vital. Cuando yo hablo de la decolonización del alma, yo quiero hablar de esa decolonización, de ese axé, de esa energía de vida que nos habita, ¿verdad? Eso que ustedes ven aquí es el lugar donde está ubicada esta comunidad, y esa comunidad está ubicada en una región donde antes había nosotros llamamos quilombo. En español, en Colombia y otros países se habla también de palenque. Eran comunidades de negros que escapaban, ¿verdad? Que no se sujetaban, que hacían rebeliones para huir de las haciendas en el tiempo de la esclavitud, y formaban comunidades en estos lugares. Entonces, esa comunidad es una comunidad que está ahí, ese es un quilombo. Y esa foto es de una de las celebraciones que hacemos, y aquí se ve es muy linda la presencia de las mujeres, de los varones también, la importancia del cuerpo como un lugar de encuentro con la divinidad, los colores, ¿verdad? La naturaleza. Entonces es un poco lo que vamos a estar compartiendo y viendo en ese momento. Aquí está la comunidad vista desde arriba. Es un lugar donde todavía se preserva bastante verde. Está en un área, digamos, periférica en Río de Janeiro, pero que la gente está intentando ahí guardar todo ese tema del espacio del ambiental. Para esa comunidad es muy importante esta frase que viene del pueblo, de Ubuntu, del pueblo, un proverbio africano que dice: yo soy si tú eres. Es muy lindo escuchar esta frase pronunciada desde esas comunidades. Ahí yo vi que está Franz, y Franz es una persona que nos ha insistido mucho también en recuperar ese proverbio africano, esa sabiduría africana como un principio para nuestras sociedades también. Y ese yo soy si tú eres expone de patas arriba, ¿verdad? La forma de las relaciones como la tenemos en nuestras realidades. Es una otra forma es un otro ajuste y una otra propuesta. Y ahí entonces se puede experimentar desde la vida cotidiana como que uno se construye en la medida que el otro también se construye. Y esta pandemia, yo creo que es una de las lecciones también que nos quiere dar, es cómo pensar la vida más en esas complicidades y en esta interdependencia y solidaridad entre nosotras y con los otros seres creados. Aquí lo que vemos son varias casitas
Y ese espacio religioso es un espacio donde hay varias casas, y en las casas, y son casas así, casitas de verdad, y cada uno de esos lugares son los lugares donde se hacen los cultos a los diferentes orishas. Se hace el culto a Obaluae, que es el orisha de la enfermedad y de la sanación. Ese es de Oxalá, este es de Oyá. O sea, aquí cada espacio de ese es un espacio sagrado que nos hace entrar en contacto con una divinidad que es también representación de los diferentes elementos, de las diferentes fuerzas de la naturaleza. Y en esa comunidad, aquí se me movió aquí algunos, bueno, dejemos así. En esa comunidad lo que nos llama mucho la atención es cómo la figura del orisha está relacionado con cada orisha de ese, tiene su historia, ¿verdad? Y la historia está relacionada con África, con sus comunidades, con su comunidad de origen en África. Entonces, en el Ileaxé, Ogum Alacoró, ha sido muy linda la forma como empezaron a interpretar estas entidades, estos orishas, a partir de su historia, pero relacionando con elementos muy concretos de nuestra realidad. Entonces se crearon núcleos temáticos relacionados a cada uno de los orishas. Entonces ese es el núcleo de atendimiento a la ecología, y aquí ese orisha se llama Osani, y lidera con sapiencia el conocimiento de la fitoterapia, la sustentabilidad de la cadena alimentaria. Entonces, ese es un núcleo, sería como que un grupo de trabajo, ¿verdad? Dentro de esta comunidad, que es una comunidad con muchos miembros, ese grupo va a trabajar con todo lo que tiene que ver con la cuestión ecológica, hace un seminario anual que trabaja con el tema del medio ambiente, y hay una frase que es la frase que orienta el trabajo de este grupo, que es una frase en Yoruba, que dice, Egibá, Egibá, Enigibá, Latiberé, Ferán, Aye. Significa, cualquier tiempo es tiempo para comenzar a amar la naturaleza. Isso hablando dessa urgência e desse compromisso concreto que temos, verdade, com qualquer momento, qualquer tempo é tempo. Então, agora é tempo de amar e de cuidar da natureza. Depois, há outro núcleo que se chama o núcleo que atende a las pessoas adultas maiores, verdade? Esses orixas que se chama Nanã, que es la gran matriarca, que es una señora mayor y es muy ágil, muy dinámica, muy emprendedora. Entonces, esa comunidad alrededor de ese, vamos a llamar así, de este mito, de esa figura, ¿verdad?, legendaria de esa ancestra, hace todo un trabajo con las personas adultas mayores, estimulando los juegos, las danzas, artes manuales, visuales, ¿verdad? Entonces, ese es otro núcleo. Yo separé solo algunos para que pudiéramos tener una idea de ese vínculo de la experiencia religiosa con el compromiso social a partir de una comunidad de matriz africana. Y está este otro núcleo que se llama NAF, que es el núcleo de atención a la familia, y ahí la figura que motiva es Iemanjá, que es, Iemanjá es un poco más conocida, ¿verdad? Y es decimos que es la modeladora de nuestras cabezas, la que lleva a los individuos a mantener esa responsabilidad con su familia. Aqui a palavra família também tem um significado muito mais amplo, é um grupo muito mais, que vai mais allá da família nuclear que temos, ¿verdad? Inclui também a los vecinos, a la gente mais cercana, e esse trabalho que hacen com esse núcleo é um trabalho que busca orientar a los jóvenes, a los padres. Então, aí hacen lo que chamamos las rodas de conversa, os círculos de conversação, donde motivados por esta figura, por essa ancestra,
las personas están ahí buscando formas de convivencia también familiar. Y está este otro núcleo que se llama NAM, que es el núcleo de atención a la mujer. Aquí el orisha que gobierna, que orienta es Oshun, que es un orisha femenino. Y es muy interesante cómo en esa comunidad se ha logrado desarrollar propuestas políticas, sociales, que trabajan con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Hay trabajos que son de los trabajos más convencionales, por ejemplo, el grupo que trabaja con el tema de culinaria, artesanía, corte y costura, ¿verdad? Pero también hay un estímulo muy grande a las mujeres para retomar sus estudios, terminar sus cursos, maestría, doctorado. Entonces vemos aquí cómo para los que trabajan en ese atendimiento a la mujer, como que hay un compromiso aquí realmente con esta visión emancipada, libre, comprometida de derechos de las mujeres. Y eso es algo que siempre mandan ahí esas imágenes, ¿verdad? Entonces dice, el sorriso de una mujer libre, independiente y contagiante cuando ella descubre que el lugar de ella es exactamente donde ella desea estar. Entonces está aquí muy presente esa visión, y el candomblé, que es esa comunidad pertenece específicamente al candomblé, es un lugar donde las mujeres tienen una participación muy importante y tienen realmente un lugar de destaque. Y por último, separé solo ese, son son casi 20, está este núcleo de atención jurídica que se llama de ese orisha, que es Xangô, que es el orisha de la justicia. Este año es el año dedicado a Xangô. Entonces vamos viendo cómo realmente el tema de la justicia y de la verdad, que de alguna forma la espiritualidad es ese compromiso también con la búsqueda de la justicia y de la verdad. Entonces aquí los que trabajan con aquí se hace un atendimiento jurídico también a las personas trabajadoras, y esa comunidad está en un lugar muy pobre de personas afrodescendientes, y que entonces va buscando recrear la vida a partir de esa motivación de los orishas. Termino aquí con algunas actividades. Esa es una huerta comunitaria que tienen, ¿verdad? Aquí es una feria que hacen buscando esa inserción político-social de la comunidad, de la comunidad religiosa, en esa comunidad más amplia. Aquí también con la venta recuperando también toda la tradición culinaria afrodescendente de las comunidades afro. Esta es una feria que hacen también con la temática ambiental. Hacen también diferentes seminarios, encuentros, ¿no? Y en esas comunidades tiene un lugar así muy importante las niñas y los niños. Entonces aquí también vemos un poco eso de la participación de las niñas y de los niños en ese proceso de recuperación de sus identidades. Y es lindo ver cómo esos niños y niñas recuperan la historia realmente ancestral, saben contar las historias, saben recuperar ocupan su lugar, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Y esa es una fiesta, la fiesta de las aguas, que es la fiesta con que abre todo un ciclo de fiestas que se realiza de forma más o menos cíclica nosotros llamamos terrero también en esta comunidad. Y es lindo ver porque también aquí es una espiritualidad donde el cuerpo, los colores, la cuestión visual también tiene un lugar muy importante. Es bello, es algo bonito de ver, pero no es un bonito que queda en la apariencia, pero es un bonito que te ayuda a conectar con fuerzas, ¿verdad? Con fuerzas
que te habitan y que te llevan a asumirse como sujeto, ¿verdad? Asumir como grupo, como comunidad, con dignidad también, con derechos, ¿no? Y esas son algunas de las celebraciones que hacen. Ese también es un grupo, es como que las mujeres que participan, ese es un líder religioso, pero muchas de esas comunidades son lideradas también por mujeres, ese es un padre de santo, pero hay también comunidades, esas todas son consideradas madres, ¿verdad? Y hay comunidades también que son lideradas están bajo el liderazgo de una madre de santo. Bueno, eso era un poco lo que quería. Bueno, y termina aquí con esas dos imágenes, ¿verdad? Una imagen de una África bastante diversa, también muy desconocida, ¿no? que poco sabemos, y también con estos lazos, ¿no? que unen África y nuestro continente. Entonces, en tiempo como el que estamos viviendo, donde vemos que hay un fracaso total de esos paradigmas que nos trajeron hasta aquí, ¿verdad? Yo creo que es momento de mirar hacia otros lados, hacia otras culturas, hacia otras formas de economía, hacia otras formas de relacionamiento entre nosotros, con la naturaleza, hacia otros paradigmas, ¿verdad? Y muchos de esos paradigmas ya estaban presentes en nuestros pueblos, o elementos de ese nuevo paradigma que necesitamos en ese momento para reconstruir ese pandemonio que se causó con esa pandemia, ¿verdad? O más bien, que esa pandemia es una expresión, pero que viene de hace tiempo. Entonces, yo creo que en ese momento somos llamados a mirar a otro lado, a culturas que no se pudieron manifestar, que quedaron rechazadas, que quedaron con sus valores encubiertos, desconocidos, invisibilizados, y desde ahí yo creo que surgen posibilidades de nuevas creaciones, una nueva creación para el mundo que estamos. Entonces, esa es un poco la propuesta de lo que estamos aquí queriendo reflexionar sobre la teología negra. Yo sentía la necesidad de hablar de teología negra desde otros lugares, y por eso elegí ese lugar de la tradición africana como ese lugar también de encuentro con otras enseñanzas, con otros saberes que nos pueden dar alguna luz, algún respiro, alguna inspiración, ¿verdad? Para ese momento que estamos. Y yo quería terminar, esa vez yo empecé por el final, cuando pensaba, bueno, ¿cómo voy a hablar de teología negra? Hablar de nuevo de eso, pero entonces yo empecé así, bueno, teología, bueno, yo pensaría más que todo en una espiritualidad, porque la espiritualidad como que parece que ventila más, que nos da más posibilidad también de dialogar, de ser, de respirar, y espiritualidad como ese respiro también, ¿no? Y ahora que vemos esa enfermedad que nos ataca tanto los pulmones, esa imposibilidad de respirar, ¿verdad? Yo creo que todo eso es también muy simbólico para nuestro tiempo, para nuestro mundo. Entonces yo pensaba así, ¿qué espiritualidad me gustaría? ¿Cuál es la espiritualidad que me nutre? Entonces voy solo a leer rápidamente. Entonces yo pienso que es una espiritualidad que recupere la memoria, y la memoria de mis ancestras y de mis ancestros. Y aquí no tiene que ser negro para tener antepasados, todos nosotros tenemos nuestros antepasados, tenemos esas generaciones que nos antecedieron, que hay cosas que queremos borrarlas, ¿verdad? Pero hay cosas que alimentan nuestra vida, y mismo esas que queremos borrar están ahí. Entonces yo creo que la espiritualidad es esa conexión con esas raíces, ¿no? Mi espiritualidad hoy también se caracteriza por el rescate
de las vertientes liberadoras del cristianismo. Hay muchos elementos liberadores, ¿no? Y que hoy día están totalmente bajo esta visión fundamentalista, fue secuestrado totalmente por el discurso fundamentalista y que nosotras no nos vemos y a veces hasta nos avergonzamos, ¿verdad? Cuando nos decimos cristiana, porque ese cristianismo hegemónico ha secuestrado esa dimensión liberadora que es parte de las orígenes del cristianismo. Entonces, una espiritualidad que dialogue con esas religiones de matriz africana, una espiritualidad que me posibilite deconstruir los discursos y prácticas dominadoras de las religiones, y aquí también las religiones originarias pueden tener y tienen discursos dominadores. La importancia de una espiritualidad que valore mi cuerpo, que no satanice el placer, que no satanice la sexualidad. La importancia de una espiritualidad que recupere el sentido de la comunidad en un sentido amplio. Hoy vemos espiritualidades totalmente individualistas y nuevamente en ese contexto de la pandemia donde quédese en la casa, cierre la boca, ¿verdad? Lávese las manos. Esa es la espiritualidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Que es aislarnos como una forma de supervivencia, pero eso viene ya de antes, ¿no? Y que ahora se hace todavía más, se radicaliza más. Yo creo que América Latina es recuperar, insistir en una espiritualidad que afirme la dignidad y la identidad de nuestros pueblos, que alimente la reivindicación por una sociedad justa, feminista, antirracista, y una espiritualidad que aún en ese contexto nos anime, nos dé fuerza para luchar, ¿verdad? Por esa sociedad más justa, más igualitaria. Y aquí yo no destaqué tanto, pero ustedes vieron un poco por las imágenes, en esas religiones de matriz africana hay una relación profunda, armoniosa, respetuosa de intercambio con la naturaleza, ¿no? Con el entorno natural. Entonces yo creo que ese para mí es uno de los grandes aportes. Y ahora que yo intento vivir mi espiritualidad en otro lugar, yo veo cómo la espiritualidad está relacionada con el territorio. Yo necesito un río para hacer una ofrenda, yo necesito una montaña, yo necesito un tipo de hierba para bañarme. Entonces, la espiritualidad es territorio, la espiritualidad tiene que ver con el territorio. Y los proyectos opresores lo que hacen es realmente desvincularnos del territorio, robarnos del territorio, transformar, apoderarse, colonizar los territorios, ¿no? Entonces, busco, yo creo que es una espiritualidad que me posibilite seguir en esta lucha, encontrar con esa divinidad que me habita, que me transciende, que me lleva al encuentro del otro, de la otra, del otro, una divinidad que me inunda, que me humedece, que me nutre, y una divinidad en la cual yo también descanso, porque uno también necesita descanso, ¿verdad? Y dejo fluir un poco la vida, ¿verdad? Porque ni siempre es estar controlando todo, como a veces me pasa a mí. Entonces yo creo que es eso lo que para mí es un poco los desafíos de esa espiritualidad negra feminista, que no es exclusiva o únicamente de las personas afro, de las mujeres afrodescendentes, pero que creo que tiene que ver con muchas de ustedes, con muchos de ustedes, porque toca dimensiones de la vida humana, ¿no? Entonces, yo paro por aquí para ver si podemos tener un tempito también de diálogo y de conversación. Gracias, Muchas gracias. querida, por toda esa entrega que nos compartes esta noche. Profundamente agradecida y bueno, antes de dar el paso a la palabra de las personas que gusten compartirlas, levantando su mano o mediante el chat, me gustaría reflexionar brevemente de todo lo que nos has compartido, un punto clave que me parece que es el cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo que de entrada nos decías, no me cabe aquí, no me cabe en este lenguaje, no me cabe en esta simbología.
Y particularmente, pues, la corporalidad negra a mí me parece que en sí misma es una construcción epistemológica, o sea, con el solo caminar, con el solo andar, con el solo hablar, expresa una vivencia de conocimiento distinta y que pasa por el cuerpo, ¿verdad? Es tan corporal que no se puede negar esa forma de conocimiento, de construir desde allí, ¿verdad? El baile. De hecho, yo vacilaba con una amiga negra que yo le decía, es que, pucha, usted con solo caminar ya está danzando, o sea, no, ¿verdad? Con solo hablar ya está cantando. Entonces, hay también una fuerza impresionante de la construcción desde allí, de esa reivindicación del gozo, tan sancionado el gozo, ¿verdad? Y me parece que ese tema de la belleza que nos decías ahorita también, que es una belleza que emula la naturaleza, ¿verdad? Que es una manera de vincularnos desde ese mismo cuerpo que danza, que canta, que goza, con la tierra que canta, que goza, que baila. Entonces es una manera de relacionarnos, y hoy que es una luna para pensar y reflexionar las relaciones, me parece que es un espejo maravilloso llevarlo también a las relaciones con todos los seres, ¿verdad? No solo con lo humano, y salirnos de ese profundo androcentrismo, ¿verdad? En el que siempre es el otro, entonces decimos el otro es humano. No, el otro puede ser mineral, aunque nos parezca extraño, pero el otro puede ser el río, claro que sí. Y bueno, otra cosita. Bueno, otra que también tiene que ver con el cuerpo es esa conexión con la divinidad que ahorita nos reflexionabas. Entonces, yo como mujer, en esa relación con la divinidad desde mi cuerpo mujer, en los escenarios monoteístas no tengo ese espacio, porque yo entro y de entrada no tengo los símbolos, o sea, no entro a un templo donde veo pechos, como los míos, ¿verdad? Como en otras tradiciones donde puedo ver pechos y me puedo ver reflejada ahí en esa divinidad que también amamanta la vida. Entonces, esa relación con la divinidad desde mi cuerpo mujer, esa vitalidad de nosotras es parte de esto que trabajamos aquí en el aula virtual, y de cómo la relación con las divinidades femeninas o las diosas nos devuelve esa posibilidad simbólica de verla con sus pechos, con su vagina, con su fertilidad, con su gozo, con su disfrute. Entonces, toda esa censura a nosotras realmente nos devuelve lo que somos. Y entonces yo me pregunto también, ¿verdad? Yo que no lo experimento de esa manera, pero como dices, es un legado pues común de todas y todos. El tema de las distintas tradiciones espirituales, pues es un legado de humanidad y nos pertenece a todas y todos. No es una cuestión sectaria en ese sentido. Pero también entonces la conexión como mujeres y como mujeres negras en el marco de ese cristianismo que en mucho, o sea, nosotras tenemos ahí como un poquito del tema del marianismo, que en mucho encierra un estereotipo y un tipo de rol de mujeres, pero hasta cierto punto se construye ahí, y el tema de la Virgen o las vírgenes negras, que es tan profundo, ¿verdad? Y esa negritud, cómo tiene que ver con el color de la tierra, que es negra también. Entonces me surge como esa inquietud desde allí. Y lo último que me gustaría reflexionar por ahorita es sobre este tema del otro, el otro como semejante o el otro como amenaza, porque en el aula virtual de Legado Negado estuvimos viendo a Maturana, pensador latinoamericano, y él nos decía, como biólogo, no como teólogo, ni siquiera como creyente, decía, como biólogo yo fundamento que el amor es la posibilidad de la existencia humana. Pero entonces, en todo su planteamiento del amor, que no me voy pues, a ampliar mucho ahí, no voy a ampliar mucho ahí, pero sí tiene que ver con ese reconocimiento del otro como legítimo. De hecho, él dice, no toda convivencia social es amorosa en esos términos, ¿verdad? De reconocimiento del otro como legítimo, del otro como otro yo. Entonces, esta frase, en esta sabiduría profunda de nuestros pueblos, me parece que tiene que ver con eso, ¿verdad? Yo soy en la medida que tú eres. Si tú no existes, yo no soy, ¿verdad? Desaparezco en cualquier momento. Entonces, en esa mutualidad que somos la experiencia humana, yo creo que reivindicar eso es vital. Entonces, en esa demonización que hemos sufrido el cuerpo de las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos africanos, esa construcción de esa demonización, me parece que desmontarla es vital para reconstruir el amor, ¿verdad? El amor a todas esas formas de relacionalidad. Bien, entonces vamos a ver a quién le gustaría compartirse en este espacio. Les recuerdo que este espacio
no es solo para una cuestión de satisfacción intelectual, ¿verdad? De que reflexionemos intelectualmente, sino que se aprecia muchísimo nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestras intuiciones, porque es una convocatoria lunar y la luna tiene que ver con toda esa dimensión que somos, entonces se agradecen también pues todas esas emociones, percepciones, intuiciones. Bien, tengo la manita de Jaime y vamos a ver quién más gustaría hablar después de Jaime. Te escuchamos, compañero. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Silvia, escucharte por primera vez en vivo, pues ese es un honor. Ya había escuchado algunas de tus presentaciones que están por ahí dando vueltas en las redes sociales. También quisiera hacer un saludo al doctor Hinkelamer. De verdad que tenerlo aquí es un honor, doctor. Para mí fue una sorpresa inmensa ver su rostro junto con el de nosotros en esa pantallita y le manifiesto mi total admiración por su vida y por su entrega a Latinoamérica desde su llegada a Chile por allá en la época de los 60. Entonces, un reconocimiento muy, muy intelectual y muy del corazón también. Y qué bueno tener a Silvia en su ponencia, precisamente que es la heredera de ese legado grandísimo del DEI, que junto con Asman, el doctor Hinkelamer, nos regaló para estar en estos encuentros, en estos sitios de pensar y de sentipensar, como dice Laura a veces cuando nos habla. Bien, yo quería hacer muchas preguntas, Silvia, muchas preguntas porque usted me provoca demasiado, me gusta toda su propuesta, siento que en usted hay una voz muy importante frente a todo este problema de la discriminación que hoy vivimos y como decían algunos pensadores, sobre todo a esa mujer que es múltiple de múltiples formas oprimida y de múltiples formas castigada. Y mis preguntas van a aclarar eso, ¿sí? Le pido el favor que me mire o nos mire a muchos que hasta ahora estamos dando esos primeros pasos para reconocerlas y reconocer estos movimientos y nos perdonen nuestras imprudencias que existen al verlas a ustedes como mujeres entregadas a todas estas cosas. Entonces, cuando yo quiero empezar por lo que empezaste. Nietzsche dice que las palabras todas son metáforas y que esas palabras que son metáforas sirven para construir historias, ¿sí? Donna Haraway más o menos lo toma y realiza una discusión bien interesante de cómo la historia se ha contado en lenguaje de hombre y cómo hoy es difícil construir y también es una tarea construir una historia en lenguaje de mujer. Y es evidente que esas palabras que son metáforas y que todas las palabras son metáforas permiten que en sí mismo encierren un montón de significación, precisamente por su labor metafórica. Como decía Pablo Neruda, las palabras nacen desde dentro de nosotros en ese poema 5, nacen de nosotros y salen llenas de sangre, porque de alguna manera las palabras en su metaforicidad no pueden hablarse de otra forma. En esa línea, cuando yo escucho hablar de feminismo, yo me remonto de esa metáfora o de ese gran concepto de feminismo, yo me remonto a la época en que yo crecí, ¿sí? Y cuando yo crecí, yo vi a una mujer, yo creo que todos lo recordamos, Margaret Thatcher, ¿sí? O sea, esa dama era para nosotros, los que recién entramos a la universidad, una cosa impresionante y nos mandó una tarea neoliberal grandísima, ¿sí? Y crecí, y por eso les pido disculpas, crecí en medio de un mundo político, por ejemplo, en Colombia, y si aquí hay colombianos, lo podrán decir, donde tal vez las voces sistémicas más fuertes son voces femeninas, ¿sí? Paloma Valencia, etcétera, son voces muy fuertes que hablan del sistema y que apoyan el mercado, ¿sí? Que jalan la teoría del mercado como un dios, del mercado como
como lo más importante, ¿sí? Hoy en día, o al menos en el mundo en el que yo más o menos puedo observar desde estos caminos parvulescos en los que estoy, las mujeres representan y caminan hacia allá. Entonces, y lo mismo algunos descendientes afros, ¿sí? Afrodescendientes. Mi pregunta va hacia allá, o sea, ¿cómo puedo entender esto? ¿Sí? Que me regales luces, Silvia, para poder entender esto, más o menos, este papel de Merkel, este papel de la dama de hierro, este papel donde hemos tenido presidenta latinoamericana, veo por allí a varios compañeros chilenos, por ejemplo, donde ya, o argentinos, donde ya hay presidentes o presidentas mujeres que nos llevan y que han impulsado de alguna manera, con más matices o menos matices, pero han impulsado de alguna manera todas las políticas neoliberales del mercado y del mercado como lo más grande para nosotros. Entonces quisiera pedirte esa mirada tuya como eso, cómo entender esa inclusión, porque es difícil entonces entender cómo vamos a hacer un movimiento antisistémico o hacer un movimiento antisistémico a favor de los pobres de mi familia, de los campesinos, de mi abuelo que se levantaba a trabajar en la tierra, pero mi abuelo resultó ser un patriarcal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo entender esos discursos, esas metáforas? ¿Cómo puedo entender de alguna manera eso de luchar por los pobres, de luchar por la opresión, pero a la vez saber que hay mujeres, afrodescendientes, también, digamos que oprimen de una manera tan fuerte? Y finalizar, porque, pues, perdonando mi extensión, finalizo con algo más. En ese discernir o en ese entenderlo, de alguna manera, si cuando tú titulas teología negra feminista, ese negra excluye la blanca, si excluye la blanca feminista, o si la incluye y cómo incluye la feminista blanca dentro de la negra, ¿sí? Sobre todo porque pues los rostros que nos permitimos ver hoy, algunos son blancos. Entonces, esa es la última pregunta. Te pido disculpas, Silvia, por mi parvulez en estos temas y muchas gracias por la oportunidad pues de comunicarme. Disculpa, Silvia, antes de responder a Jaime, tal vez podríamos escuchar otras voces. ¿Está bien? Sí, ¿Te parece que sí, lo sí, hagamos? sí. Gracias. Ajá. Bien, entonces, ¿a alguna otra persona que le gustaría compartirse en el espacio? Quiero agradecer a Silvia por su introducción a un mundo tan especial como es esta espiritualidad que viene de la tradición africana en Brasil. He oído hablar mucho de esto y he escuchado música y eso, y siempre me ha llamado mucho la atención. También agradecerte porque estamos viviendo tiempos en los que es tan importante como mujeres reafirmarnos en espacios de los que hemos sido excluidas durante milenios y que además de ser excluidas, para incluirnos nos tocó definitivamente estar, porque la historia y la cultura así nos obligaron a estar atravesadas por el sistema patriarcal y de alguna manera llenar esos espacios dentro del sistema patriarcal. Por lo tanto, me gusta mucho escucharte porque siento que desde ese lugar tan específico de ser mujer y ser negra, de qué manera ves el mundo desde ello, de qué manera ven el mundo las mujeres en Brasil que pertenecen a estos círculos. Me gustó en el sentido de que me parece que es un aporte enorme, porque como estas mujeres, prácticamente como en guetos, porque no tienen la posibilidad por el racismo y porque no hay recursos económicos ni más, han resistido, digamos, al impacto de un sistema patriarcal que las niega como mujeres y además las niega por su raza, digamos, por sus orígenes. En ese sentido, me parece muy importante porque, bueno, yo también creo que las mujeres estamos en un proceso muy importante de reivindicaciones de espacios y visiones del mundo desde nosotras, porque estamos todas atravesadas por el patriarcado, igual que toda la sociedad.
todos los estamentos de la sociedad están atravesados por el patriarcado. El patriarcado no mira sexo, ni color, ni nada, es brutal. Y entonces que me gusta mucho porque siento, también es un poquito mi lugar, desde mi lugar como mujer, yo cuando te escucho me siento muy bien porque digo, qué bien, sí, yo quiero reafirmar mi presencia como mujer. Y para ser más específica, del noroeste de mi país, una mezcla indo, blanca y negra, sí, 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 y que esa especificidad no me aleja de la universalidad o de la generalidad de la sociedad, digamos. Al contrario, yo quiero integrarme a la sociedad con la certeza de saber quién soy. Y desde allí defender mis espacios, proteger mi visión del mundo y compartir, porque si no me convierto en una mera receptora de lo que el sistema me dé. Si yo no tengo mi protección que viene de los orígenes, de mi cultura, de mi historia real, de mi vida, inclusive de esa interacción con el patriarcado, entonces, ¿cómo podré yo dar algo? Me convertiría en una mera receptora de lo que el patriarcado me exige, ¿no? Porque eso nos pasa a muchísimas mujeres. Entonces, muchas gracias por eso, porque yo también veo la importancia de esas construcciones urgentes en un momento como este, en donde esa especificación, ¿verdad? Que pareciera más bien una cosa que nos aísla, es al contrario, es de lo local, es de lo personal, individual, de la pequeña comunidad, que dentro de su fortaleza podemos saltar a un sistema tan brutal que niega todos nuestros orígenes, nuestras culturas, todo. Bueno, eso, muchas gracias y porque tengo una invitación a Pernambuco para el año que viene, estoy muy contenta porque quiero ir a mirar esas cosas, quiero ir a compartir todo eso y bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Guadalupe. Muito obrigada. Obrigada, querida, obrigada. Gracias, Guadalupe. Fer nos levantó la manita también, ¿verdad? Ah, bueno, tenemos 3 participantes. Yo vi a Fer, pero vamos a ver quiénes son las demás. Te escuchamos, Fer. Gracias. Bueno, primero agradecer el espacio porque para mí es súper importante poder sentir y pensar, ¿verdad? Como corazonar tanto. Y bueno, quiero hablar, bueno, aparte del lugar académico y todo eso, también como, bueno, agradecer, ¿verdad? Y expresar mi admiración en el sentido de cómo también se ve como la historia ancestral, ¿verdad? Y cómo fue analizada y ha sido analizado por usted a partir de la teología. Para mí fue como hasta sanador escucharla, ¿verdad? Como que le llega a una a las raíces, le toca a las raíces. Entonces, de pronto, digamos, en mi caso, que al menos no conocía un trabajo así, con toda honestidad, como desde los feminismos sabemos que, bueno, podemos unir como la experiencia y la teoría o los saberes y demás, pero como de un lugar como de resignificar y tan potente. Entonces, de pronto también pensaba, digamos, en los trabajos que podríamos hacer algunos, ¿verdad? Que también, bueno, en mi caso desde la sociología, podríamos hacer con nuestras ancestras, ¿verdad? Porque en mi caso lo que a mí me trae mucho a los feminismos y a la sociología fue que mis ancestras son supervivientes de abusos sexuales, ¿verdad? Pero desde las guerras. Entonces, de pronto, cuando yo empecé como a recabar en esta historia ancestral, me doy cuenta que no es una casualidad de que yo haga este trabajo, ¿verdad? Entonces, como que le da propósito y sentido. Entonces, siento que escuchar a usted es como llegar a esa raíz, es como un espejo bastante bonito, interesante, ¿verdad? Y además de recuperación de esas voces que no se escucharon, ¿verdad? De nuestras ancestras, de las mujeres de nuestra familia, que no son la historia oficial, que no son las historias del capitalismo, que no son las historias del patriarcado y que son profundamente transformadoras al sistema, ¿verdad? Esos no lugares, entonces le agradezco por eso. Gracias. Gracias, Fer. Rebeca Huanto. Rebeca tiene la manita levantada y no sé quién otra persona porque me aparecieron, pero ya no las veo. Entonces,
Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, agradezco el espacio y en particular a Silvia. Es la primera vez que la escucho y la verdad que fue como una reivindicación de quizás de la lucha de muchas otras mujeres que están luchando por quebrar todas estas que oprimen, que golpean nuestros cuerpos. Y cuando hablamos de cuerpos, yo creo que no solamente son nuestros cuerpos físicos de mujer, sino también cuando dimensionamos a la ecología, a la naturaleza, que también es cuerpo femenino, cuando desde nuestras búsquedas de memorias ancestrales se representa a la tierra como la madre, como una madre, como aquella que de donde germina la vida, como aquella que cuida, pero que con nuestros sistemas actuales es a la primera a quien se oprime, a la primera que descuidamos la tarea del mandato de la mayordomía. Y nada, que mientras ella contaba sobre lo que es el quehacer teológico desde ser negra, me recordaba de una experiencia de hace 2 años que me tocó ir a un curso en San Pablo y tener experiencia con una de esas comunidades indígenas que ella mencionó en Brasil, y que más allá de la experiencia linda de poder entender un poquito más sobre las espiritualidades que, 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 se, no sé, que se compartía en ese momento, algo que me quedó muy fuerte, marcado, fue la frase de la necesidad de hacer teología de la negritud en este caso, porque en Latinoamérica, del suelo de donde estamos, los negros, entre comillas, sufren una doble o triple vulneración de sus derechos, que ante la estratificación de violencia, que eran ellos los que estaban por debajo inclusive de los pueblos indígenas en cuanto a la violencia que sufrían. Y esto me tocó mucho porque yo soy boliviana, de la cultura aymara, y por mucho tiempo en mi búsqueda y el quehacer teológico fue tratar también de rebuscar pistas, de remarcar, de no olvidar las memorias y hacer una lectura intercultural de la Biblia para resignificar esas memorias que han sido bastante golpeadas, diciéndonos de que todo eso era pecado o era idolatría. Pero el contacto de esta experiencia de hace 2 años me dejó bastante, no sé cómo decirlo, pero me chocó muchísimo, porque si bien yo me sentía luchando desde mi lugar, en un punto me había olvidado también que tengo muchos hermanos y hermanas en este caminar y que hay hermanos que están más desfavorecidos que uno mismo. Entonces, en mi quehacer de comprensión, digamos, empecé a buscar sobre las culturas afrodescendientes que tenemos en mi país, en Bolivia, para empezar a, a buscar un poquito más y acompañar también sus luchas de resistencia, que, que sinceramente en nuestra historia latinoamericana creo que han sido los que más han sufrido, seguido después de los pueblos originarios que estaban en esta tierra. Así que nada, agradecer a Silvia por impulsarnos, por motivarnos a compartir las luchas, a empatizarnos entre todas nosotras, porque más allá de nuestras identidades culturales, en sociedades urbanas
las violencias nos siguen atravesando desde el lugar que nos encontramos. Es una lucha diaria, es una lucha que nos atraviesa, por ejemplo, en esta época de pandemia, desde el hambre en muchas situaciones, o la falta de techo. Así que nada, que me trae su exposición a estas reflexiones y de agradecerle a Dios por tener vida, por tener este espacio, estas oportunidades de reflexión que quizás 3 décadas atrás no hubiera tenido quizás esa misma posibilidad, pero que hoy que lo estemos reflexionando en nuestro presente, habla de una esperanza bastante florecida. Así que muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Bien, ¿alguien más que le gustaría compartirse? Hola, buenas noches. Hola, Vicky. Hola, mi nombre es Vicky, soy de Honduras. Comparto con todos los que han hablado anteriormente, pues la gratitud del espacio compartido, del compartirse, como bien lo han dicho. Y bueno, de todo lo expresado, hay algo que me quedó como resonando porque como mujer creyente, feminista, siempre pues uno va tratando de hacer esas reflexiones y críticas bajo sus propios territorios y dentro de los espacios eclesiales, pues uno considera siempre, ¿no? Esa censura del patriarcalismo, de los roles que debemos de seguir desarrollando como poder, no sé, arreglar altares con flores o los colores, pero hasta ahí, ¿no? Y cuando mencionaba Silvia, por ejemplo, uno entra al templo y no ve pechos, fue algo que me quedó así como impactada porque no lo había reflexionado ni he tomado en cuenta como mujer, que precisamente eso también es una censura. Por tanto, también me gustaría tal vez que se abordara o que nos compartiera cómo ha sido en esa experiencia como mujer, esa expresión de censura precisamente para ella como mujer feminista, negra, esa censura de su propio cuerpo para vivir su espiritualidad, porque es lo que nos convoca a muchas de nosotras, esas reflexiones y ese despertar y desconstrucción de seguir entendiendo un poco cómo es mi dimensión de mujer feminista dentro de estos espacios. Gracias. Gracias también. Bien. ¿Alguien más? Tenemos por acá unos comentarios en el chat también. Muy agradecida por el espacio. Bueno, primero agradecimientos a Silvia, muchos, por sus palabras. Y dice la reivindicación de nuestras identidades, conocimientos, negritud como formas de crecimiento y fortaleza, nos dice Oneida. Muy bien. ¿A alguien más le gustaría compartir? Hola, Ana. Hola, yo soy Ana Hernández, pertenezco a una organización de mujeres de base en Costa Rica, pero principalmente y me encuentro y trabajo con esas mujeres desde la diversidad, de que no se dicen feministas, pero son más feministas que cualquiera de nosotras, porque han encontrado qué significa el patriarcado, qué significa la dominación, qué significa la pobreza, la discriminación. Y desde mi lado como mujer, agradecer estar aquí hoy con ustedes para compartir y aprender cosas nuevas, miradas y visiones nuevas que contribuyan a superar esta vida tan occidentalizada que nos han impuesto y que nos hace ver a otras de otra manera, porque así se ha educado a muchas de las mujeres en este país, y encontrar la relación de iguales, que somos mujeres con los mismos derechos, con las mismas necesidades, que algunas, pero en mi caso vengo de una familia colonizada de Cartago, ya se pueden imaginar, ya mi apellido también es descolonizador. Entonces, el hecho de entender eso es importante para poder tener una lectura de la historia distinta.
y así poder comprender también que hablar de feminismo nos llena a veces de una serie de retos y de desafíos, de poderes, de despoderes, de construcciones y desconstrucciones, y cómo entender que vivimos en un sistema capitalista salvaje, en el cual estamos situadas las mujeres, como dijo la compañera anterior, estamos en condiciones de desigualdad. Hoy día, con mayor rebeldía para plantear quiénes somos, dónde estamos, que no somos un sector, que somos la mitad de la población, ya que habemos negras, indígenas, campesinas, rurales, pescadoras, y que a todas el sistema nos ha ido marcando una vida, algunas de pobreza extrema, otras de pobreza y otras excluidas totalmente. Desde el mundo afro tengo relación con organizaciones del Caribe, en el cual hemos tratado de encontrarnos mujeres indígenas, blancas y mujeres afrodescendientes, de la manera que podamos encontrar las cosas que más nos unen para poder avanzar en demandas y en propuestas que puedan conjugar una vida más libre. Sí me interesaría que hablaran un poquito ustedes del tema de la maternidad forzada o la maternidad consentida o la maternidad, cómo ustedes la ven desde esa perspectiva que han venido analizando, porque esa espiritualidad pasa por el cuerpo y pasa por todo. O sea, creo que es un tema muy importante en el cual nosotras como dadoras de vida también hemos tenido que construir leyes para defendernos. Y cómo ustedes analizan desde su perspectiva de esa espiritualidad este tema de la maternidad consentida y la no consentida. Gracias. Gracias, Ana. Bien, Silvia, muchas preguntas, muchas inquietudes. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, hay preguntas, hay comentarios, ¿verdad? Entonces yo voy me referir así a algunas de ellas, pero muy contenta de escucharlas y uno ya se va acostumbrando un poco por esa forma medio rara, ¿verdad? De conversación, que uno como que le gustaría estar ahí más cerquita, ¿eh? Sentir más la gente, ¿verdad? El olorcito, el calorcito, pero ahí vamos, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando a buscar las formas de comunicarnos así también. Bueno, Jaime, ¿qué decirte? Un montón de cosas también. Tú decías que tenía un montón de preguntas, pero en primer lugar, nosotras no asumimos una posición de lucha contra el patriarcado porque creemos que las mujeres somos éticamente buenas o porque no hay mujeres malas o una lucha antirracista porque no hay negros también que apoyan ese sistema, que hay negros que son... O sea, aquí hay una cuestión de una injusticia y de una indignación profunda que no pasa por personas que son mejores o peores, pero estamos hablando de un sistema que es injusto, ¿verdad? Y que por esta razón es que están esos posicionamientos feministas, anticapitalistas y antirracistas, ¿verdad? Ahora, que dentro de estos grupos vamos a encontrar mujeres que son también capitalistas, que son también mujeres que son también racistas, blancos. O sea, aquí no es una cuestión estamos hablando de estructura social. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de patriarcado y de racismo y de capitalismo, de neoliberalismo, estamos hablando de estructuras, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay Margaret Thatcher, hay negros que están también, nosotros siempre tuvimos en Brasil, el movimiento negro, a veces una crítica muy, en mi tiempo, ¿verdad? Cuando empezábamos los contactos con algunos grupos negros estadunidenses y que veíamos que había compañeros que lo que querían era realmente ser parte de ese sistema, que el sistema también los contemplase, o también poder ascender socialmente, económicamente, ¿verdad? Nosotros siempre decíamos, no, pero nosotros eso es
insuficiente, o sea, lo que queremos es un cambio de ese sistema económico también, ¿no? No es solo cómo poder ser parte o disfrutar de ese sistema, pero también cómo promocionar, cómo nuestro trabajo va comprometido con la transformación de ese sistema que crea esas formas de exclusión. Entonces, sí, hay muchas mujeres que son parte del mercado, hay muchas mujeres que oprimen, ¿verdad? Pero en este momento nuestra indignación y nuestra lucha va en contra de un sistema que es así. Y aquí se podría utilizar muchos otros argumentos, porque de todo modo estamos en una sociedad que es lo que decía Guadalupe, ¿verdad? Que es patriarcal. Ese patriarcado nos atraviesa y estamos en una lucha permanente, nosotras también, en contra de ese patriarcado. Ahora, con relación a la cuestión de racismo, yo ya no puedo más escuchar las personas que dicen, no, yo no soy racista, yo tengo, mi mejor amigo es una persona negra, o desde pequeñita yo tengo una amiguita del kinder que era también una negrita. O sea, no, aquí no es solo que yo tengo amigos, estamos hablando de una lucha contra un sistema racista. Entonces aquí no basta ser un blanco bueno, tiene que ser antirracista, tiene que estar en contra de ese sistema racista. Entonces, yo creo, Jaime, que aquí, en mi país hay una frase medio que se puede tener doble sentido, pero el hueco está más abajo, ¿verdad? O sea, en portugués se diz o buraco é mais embaixo. O sea, porque a veces estamos hablando de cosas que no, o sea, tú vas por aquí y yo voy por aquí. O sea, aquí la lucha va más allá de una mujer buena, de una mujer mala, no, todos somos víctimas de ese sistema. ¿Quiénes nos comprometemos a transformar esos sistemas? Víctimas, somos parte de ese sistema. ¿Entiende? Entonces, cuando decimos eso, estamos en contra también de las mujeres que oprimen, de las mujeres, de los negros que participan del sistema, porque nuestro compromiso es en contra de un sistema. Y en ese espacio nuestro, ¿verdad? Digo ya nuestro aquí porque es la segunda vez que estoy, pero es un espacio nuestro y tenemos otros espacios así como este. Yo creo que cuando yo hablo de mujeres negras, ninguna de las blancas se siente discriminada, menos valorada o excluidas. Si estoy hablando de mujeres negras, ustedes no están como mujeres negras, o sea, no son. Pero lo que vamos descubriendo, y ahí entran las otras lógicas que se desarrollan desde estos lugares, que vamos descubriendo que en la medida en que yo soy más yo, ¿verdad? Yo soy si tú eres, en la medida que el otro también es, esta otra asumida no es una amenaza para mí, ¿verdad? O sea, en la medida que yo soy una mujer que me realizo, que gozo con mi negritud, que no tengo complejos si tengo el trasero grande, la nariz grande para los que la tienen pequeña, ¿verdad? Pero si mi nariz es así, o si me... No. Entonces, las diferencias no significan exclusión, no significan jerarquía. Y esa es una lógica que yo creo que necesitamos, que es importante ir descubriendo, hasta para disfrutar más de las diferencias, ¿verdad? Entonces yo veo una compañera con su pelo lacio, ¿verdad? Rubia, y puede ser que yo de niña pudiera decir, ay, yo quería tener mi pelo así también. Y cuando mi mamá empezó a laciarme el pelo, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, ¿no? De lo que pasa en nuestros cuerpos cuando tenemos el cuerpo del otro, no como un cuerpo que yo comparto, que es diferente al mío, pero que también es igual en el sentido del mismo valor, pero cuando el otro cuerpo es como que el único modelo que yo tengo para seguir. Y eso nos ha pasado mucho con las niñas negras, ¿verdad? Con las niñas afrodescendentes. Y en ese tiempo que no teníamos la cantidad de productos que hay hoy día, era brutal. En Brasil había algo que se llamaba el peine caliente, que era un peine de hierro
que se calentaba en el fuego, se pasaba aceite en el pelo, ¿verdad? La mujer, y venía con ese peine caliente y pasaba, eso hasta que sonaba, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que había ahí? Ahí había la imposición de un patrón de belleza, de forma de ser, de estética, que era blanco y que uno tenía que sujetarse o tenía que acercarse a eso para ser valorado. Ahora, en la medida que yo estoy feliz con esa cantidad de pelo, y que entonces el otro no tiene por qué sentirse excluido en la medida en que hay ese encuentro, ¿verdad? Profundo con nuestras identidades, ¿no? Y más cuando nos damos cuenta que nuestras identidades son tan plurales, nadie aquí es pura, ¿verdad? Que somos estas mezclas tan maravillosas. Entonces, Jaime, yo creo que las preguntas tuyas vienen de un lugar súper legítimo, ¿verdad? Y que como tú dices, o sea, tengo muchas preguntas y cuanto más, perdón que diga así, ¿verdad? Ahora voy a rajar. Cuanto más estés con nosotras, más vas no solo contestando tus preguntas, pero cómo vas a empezar a hacer otras preguntas. Así que tú estás muy bien acompañado con unas maestras y amigas lindísimas. No tenga miedo y no se sienta mal de preguntar lo que quiera. Y vas a escuchar también de nosotras las respuestas que tengamos para darte, ¿verdad? Así que estás en buen camino, estás con buenas compañías. Y ahí vamos poco a poco cambiando nuestras preguntas. Otro elemento importante que ha salido aquí también de las compañeras es el elemento que mencionaba, ¿verdad? Guadalupe, esa importancia de resistir y de tener, lo que decía ahora, este lugar, ese mi lugar a partir del cual yo hablo, que no pretende ser único, mejor, no pretende ser, es este lugar. Y yo creo que eso para nosotras está siendo muy, muy importante. Y cuando yo miro la carita así de ustedes, las mujeres jóvenes, uy, me da una alegría tan grande, ¿verdad? Porque yo ya las siento mucho más apropiadas de sus espacios, ¿no? Y no crean, chicas, eso para nosotros ha sido un camino, un camino largo, ¿verdad? Entonces me parece lindísimo que ustedes no piden permiso, no se explican, y van llegando y van diciendo y ya, ¿verdad? Una todavía tenía que hacer y a veces hace un voltón, ¿verdad? Y ustedes ahí están, ¿verdad? Bien paradas, bien sentadas, bien asumidas, ¿no? Entonces, eso me parece buenísimo, ¿no? Que eso significa que no toda generación tiene que empezar todo de nuevo, que hay cosas que ya hay que agarrar y llevarlo para adelante, ¿no? Y en ese camino, recuperar lo que decía Fer, la importancia de este encuentro con nuestras raíces, ¿no? Y recuperar esas voces que no fueron escuchadas. Y yo diría, compañeras y compañeros, que de eso de la teología negra, algo importante que yo siento es, ese no es un único camino, eso es como también una metodología. Yo creo que cada una de nosotras va haciendo ese camino de encuentro con sus propias raíces, con sus propias ancestras, que no necesitan estar en África, ¿verdad? Pero que eso es importante, porque cuando uno tiene raíces, uno no es manipulada fácilmente, uno no está preocupada con lo que me van a decir, eso es tener raíces, ¿verdad? A mí me encanta escuchar a Guadalupe, que além, retomando aquilo de Jaime, além de la facilidad del juego y de cómo juega con las palabras, con las músicas, con las, ¿verdad? Con el sonido, nos hace pensar eso, ¿no? De esa, yo me hablo desde este lugar, ¿no? De esas raíces que tengo. Entonces me parece, Fer, que sí, ese lugar es un lugar muy, muy potente, ¿verdad? Para todas nosotras, ese lugar de nuestras raíces. Y en ese camino vi que, no, creo que fue Rebeca que decía, ¿no?
de la importancia que tiene de buscar pistas. A veces estamos tan desconectadas que necesitamos algunas pistas para ir siguiendo y encontrar ese camino de encuentro con nosotras mismas, con nuestra historia, ¿verdad? Y terminar con lo que decía, preguntaba Vicky, experiencia de censura para vivir la propia espiritualidad. Yo vengo mi familia es católica y en Brasil decíamos católicos practicantes. Mi mamá siempre decía eso, porque decía que había las católicas que no eran practicantes y que nosotros éramos católicos practicantes. Y yo en mi familia mismo, no, hombre, yo viví unas cosas así bien fuertes en términos de censura, ¿verdad? Porque yo desafiaba mucho a mi mamá y mi papá, que eran muy católicos, y siempre me gustó pensar acerca de Dios, pensar, sentir y pensar, pero pensar también. Entonces yo desafiaba mucho a ellos, y a mi mamá y a mi papá, y decía, ¿verdad?, que Dios es ese, y ahí iba siempre desde, sobre todo en mi adolescencia. Pero para mí, así, yo creo que por eso también decidí estudiar después teología, ¿verdad? Porque no me conformaba mucho con esas imágenes de Dios que me pasaban. Y para mí, la imagen que se tiene de Dios es profundamente poderosa en términos de la identidad que construimos de nosotras mismas y de la sociedad también que construimos. Entonces, yo creo que sí, he pasado por muchas censuras, pero también, no voy a poner aquí a contar todo, pero también he hecho muchas rupturas. Y hay espacios que uno sencillamente tiene que decir, aquí no hay camino. Chao, ¿verdad? Porque tampoco, uno tiene que luchar y luchar, pero también uno tiene que disfrutar, tiene que vivir. O sea, y en términos eclesiales, algunas veces yo tuve que decir, bueno, por aquí no hay camino, ¿verdad? Y seguir adelante, o sea, no hacer guerra, ¿verdad? Porque hay censuras que son, hay espacios que son totalmente poco sanos para nosotras y no nos merecen. Entonces, ahí es sí, la cuestión de la ruptura. Y hay muchas temáticas, ¿verdad? También, como la que menciona Ana, con la cuestión de la maternidad forzada. Eso sería otro tema. Dentro de esas religiones de matriz africana, la maternidad realmente es una opción. La interrupción del embarazo no se considera, digamos, un pecado, o sea, hay una otra visión, ¿verdad?, con relación a eso. O sea, no es así. Incluso de qué momento empieza la vida, cómo empieza, qué es la vida, ¿verdad? De qué es la vida de la mujer también, cómo la maternidad tiene que ser algo, una elección que yo hago. Y la maternidad es interesante. En la maternidad está relacionada también, no es solo el bebé que viene y yo, es mi entorno, es el momento propicio, es ese momento que yo quiero, es ese momento que el momento está apto para esta vida, para la llegada de esta vida. Yo puedo dar en ese momento mi palabra de consentimiento. Si no existe eso, no existe, o sea, no es una ley. No es un principio que está como que un principio abstracto, y tiene mucho que ver con las condiciones de vida concreta, con el deseo, con el cuerpo de la mujer y con las condiciones de su entorno, ¿verdad? Pero sería quizá tendríamos que tomar más tiempo para profundizar, pero sí, yo creo que aquí hay otras experiencias religiosas que tienen otra concepción también de la maternidad y que nos posibilitan el encuentro con esa maternidad como opción, como que algo que se goza, que se disfruta, ¿verdad? Y porque la maternidad como ser realmente creadora, ¿no? Ser un poco diosa,
Entonces, eso cuando creamos, como gestamos, estamos siendo diosas, estamos generando vida. Y eso no puede ser forzado, eso no puede ser impuesto, ¿no? Bueno, va un poco por ahí la reflexión. Yo creo que sería eso. Gracias, Silvia. Agradecida con ustedes también, con el espacio, con las participaciones. Gracias, Silvia, gracias infinitas. A mí me gustaría reflexionar una frase de una feminista muy importante que se llama Adrienne Rich, que ella dice: un cuerpo de mujer no me garantiza un pensamiento de mujer, que es a lo que te referías antes, ¿verdad? Es decir, no es una cuestión solamente de cuerpo, ¿verdad? Sino de toda una deconstrucción y demás. Entonces, incluso yo he llegado a pensar que ni siquiera se trata solo de ser feminista o no, porque hace poco escuchaba unas reflexiones de economía feminista y una de ellas contaba cómo fue oprimida por otras compas feministas, que a veces tampoco vemos la totalidad. Entonces, pues todas y todos nos tenemos que reflexionar en lo profundo y desarmar todo eso en lo profundo. Entonces, pues tampoco se trata del juicio, ¿verdad? De yo soy más feminista que tú, o más mujer que tú, ¿verdad? Sino que se trata de que precisamente la humildad de reconocer que todas y todos estamos en este camino, todos, de transformación profunda, y que no es sencillo, me parece que es muy significativo. También quería referirme a la palabrita que usó Fer, que fue curación, o sea, que escucharte y escuchar estos temas nos traen un efecto curativo, un efecto sanador, porque precisamente al ser temas que nos atraviesan también, ¿por qué? Porque desde niña yo también estoy viendo toda la realidad, esa pluralidad de la existencia humana, de esas identidades, como nos decía Silvia. Veo personas de diferentes colores, de diferentes culturas, pero no sé nada de ellas. Apenas si puedo decir que sé de la cultura que nos han impuesto, porque en mucho ha sido impuesta. Entonces, reconocernos en las otras experiencias tiene un efecto sanador, definitivamente. Y me acuerdo de Sofía Chipana, que nos acompañó aquí en un conversatorio, y ella nos hablaba de ese efecto de estar como con algunas dimensiones de nuestro ser rotas o arrancadas, con la expresión que ahorita nos decía Silvia, ¿verdad? Porque hay un efecto de arrancar o de ruptura que todos estos conocimientos, estas conexiones profundas nos sanan, y que necesitamos también generar esos hilitos y volver a retejer internamente esos símbolos que nos pertenecen, que hablan de nuestras vidas, que hablan de nuestra existencia. Y ahorita escribí una frase que sinceramente me conmovió mucho, y por primera vez en un conversatorio puedo decir que se me han salido las lágrimas, y es que todas mis ancestras son, mis ancestras son de todos los colores. Mis ancestras son todas. Yo no puedo decir mis ancestras son solo estas. Mis ancestras son todas. Y hay un efecto muy poderoso en el cuerpo y en la experiencia de las mujeres que nosotras le llamamos el efecto espejo, ¿verdad? O sea, yo me veo en la otra. Yo soy la otra me refleja quién soy. Entonces, cuando la otra es fuerte, cuando la otra se acepta, cuando la otra, en verdad, está empoderada, entonces eso me empodera a mí como un efecto. Por eso el patriarcado nos quiere ver oprimidas, ¿verdad? Sufriendo, y un montón de lugares, porque eso de alguna manera tiene un efecto en las demás. Es algo extraño. Pero las que somos mujeres y hemos vivido espacios así, sabemos que la otra me refleja inmediatamente. Entonces, en la medida en que y voy a regresar a la reflexión, a la primera reflexión de la noche, y fue en la medida en que yo me acepto y que yo estoy en ese balance interno, yo puedo construir relaciones desde ahí. Entonces, pues ir ahí, ¿verdad? Y aceptar todos esos aspectos para poder reflejarlo en las demás y empoderarlas. Y con lo que más me conmoví fue cuando, Silvia, nos decías ahorita que claro, que para ustedes el camino fue distinto, y es lo que ahorita Adri nos comparte, ¿verdad? Gracias por el camino que han abierto todas las mujeres que han estado antes de mí. Las honro, y es un gran compromiso también mantenerse en este camino. Seguir abriendo espacios disruptivos y no olvidar que nuestros privilegios de hoy son las opresiones de nuestras madres y de nuestras abuelas. Ajo, eso es un rezo para mí, esto que dice Adri, y lo siento profundamente, porque es esa gratitud por todas las que aquí en Costa Rica se escapaban por el techo para poder ir a votar, porque las encerraban. Y cómo esa herencia de toda esa lucha de nuestras antepasadas hay que cuidarla,
porque mentira que ya la logramos, como el mito del progreso, que aquí estaba Franks, pero ya no lo veo, que habla de esto, el mito del progreso, ¿verdad? De creer que siempre el logro va a permanecer. No, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que sacar esa felina interna que tenemos y cuidar toda esa herencia de nuestras antepasadas que dieron tanto para que para nosotras sea más fácil, ¿verdad? Entonces, me siento fortalecida en todos los colores y las identidades de nuestras ancestras, de todas las que han luchado y han guerreado y vivieron otro mundo y por el mundo que queremos heredar. Me siento profundamente agradecida por esta intervención tan humana y este espacio magnífico que estamos creando y co-creando juntas, como dice Silvia, porque nos pertenece. Y bueno, a esforzarnos para ser en la otra, a llenarnos de humildad, de gratitud, de fuerza, de entendimiento, para eso también compartir con las otras y generar transformaciones auténticas desde nuestros corazones y que se reflejen en lo político, porque ahí es donde vemos que lo espiritual es político, tanto desde afuera hacia adentro como desde dentro hacia afuera, en esas posibilidades de crear espacios donde quepan nuestros cuerpos, donde quepan nuestras emociones, donde quepan nuestras expresiones, donde nos sintamos cómodas y donde podamos participar con alegría. Entonces, muchísimas gracias por este espacio tan rico, tan cálido. Creo que nos volveremos a encontrar en la próxima luna llena, donde la ciclicidad también nos devuelva esta forma de entendernos desde nuestros cuerpos de mujeres. Y pues bueno, si alguien quiere algún comentario ya ahora sí de cierre, porque estamos como pasaditas del tiempo, pero mucha gratitud con todas y todos y especialmente con Silvia, que como les dije al principio, quienes no la conocían, es magnífica y su manera de compartir es sensible y nos acerca y nos acuerpa y es muy, muy expresión de amor. Gracias, de verdad, gracias profundas y bueno, que la fuerza de las ancestras nos oriente y nos siga guiando. Y entonces finalizamos el espacio de este conversatorio. Y que estén muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima luna llena. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, Silvia. Bendiciones a todos. Gracias, Gracias. Laura. Gracias. 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 Gracias, Silvia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oye, Silvia,